Que por ahí se escucha. Que el Señor les bendiga, iglesia. Es una bendición poder estar compartiendo la reflexión de la palabra del Señor el día de hoy, el sermón del día de hoy. Para mí, siempre digo, para mí es una tremenda bendición el poder estar compartiendo y estar hablando de algo tan importante como es la palabra de Dios. La verdad que no es cualquier mensaje, la verdad que no son ideas mías, la verdad que no es cualquier cosa la que vamos a hablar, sino que es la palabra de Dios. Y siempre que me paro atrás de un púlpito para poder compartir la palabra, realmente me tiemblan las cañuelas. Y es así, sí, me pongo muy nervioso. A veces mi esposa dice, no se te nota, pero siempre que me pongo atrás de un púlpito o me toca compartir la palabra, siempre estoy bien nervioso. Y alguien me dio un consejo me dijo, eso es bueno porque no depende de ti, sino que pones tu dependencia en el Señor. Y la verdad que durante estos domingos se ha estado hablando de una serie de sermones y el pastor hace poco estuvo compartiendo acerca de la ascensión de Jesús, cuando Jesús ya se va, cuando este líder, cuando el maestro asciende al cielo y deja a sus discípulos, y él estuvo compartiendo acerca de eso. Pero luego, después de eso, acontecen algunas cosas que son bien interesantes. De verdad que son importantes las promesas. ¿Cuántos en algún momento han prometido algo? ¿Cuántos en algún momento han hecho alguna promesa? Quizás a sus seres queridos. ¿A cuánto en algún momento alguien les hizo una promesa? Yo no sé, quizás cuando somos chicos le prometemos quizás a nuestros padres que nos vamos a portar súper bien. Decimos, papá, mamá, me voy a portar súper bien. Cuando somos quizás adolescentes, preadolescentes, le prometemos a nuestros padres que nos vamos a sacar las mejores notas. Por ahí los políticos también prometen muchas cosas, ¿cierto? Prometen muchas cosas y por ahí hay gente que cree todo lo que van a cumplir los políticos y que tal persona lo va a cambiar todo, lo va a cambiar absolutamente todo. Y creemos muchas veces las promesas. A veces hacemos promesas de pareja a nuestro cónyuge, le prometemos cosas, con nuestro amigo le prometemos y la próxima semana nos vamos a juntar y vamos a salir a comer, vamos a jugar un partido y empezamos a prometer y estamos llenos de promesas siempre, hay muchas promesas. De hecho, hace poco le hice una promesa a mi esposa para el Día de los Enamorados, el 14 de febrero, no sé cuántos salieron por ahí con alguien, bueno, espero que con su esposa o su pareja. Y le prometí que íbamos a salir, realmente que íbamos a ir a comer, y la verdad que durante el mes de enero y febrero he estado muy enfermo, he estado 3 veces en el hospital con sangrado de nariz. Aquellos más cercanos conocen que hemos estado atravesando un momento un poco complicado, y justo antes del 14 de febrero, el 13 de febrero, estuve en el hospital y hasta como, no sé, 4 de la mañana, y yo le había prometido a la Andrea que íbamos a salir a comer el otro día, que íbamos a estar comiendo, y me dan una pastilla que no recuerdo el nombre, ciclobenzaprina, creo que es así. La cosa es que me dejó mareado, prácticamente podemos decir como dopado, toda la mañana, y nos dio la tarde, y al final esa promesa se cumplió, pero se cumplió como a las 11 de la noche, que recién pudimos salir, mi cuerpo estaba súper mal, y Andrea estaba súper contenta. No, me entendió en el estado que estaba. Pero las promesas siempre son parte de nosotros. Es imposible no pensar un mundo en donde alguien no prometa algo. Y es imposible no pensar un mundo en donde alguien no crea una promesa de algo. Y la verdad que cuando nos paramos en el libro de Hechos, capítulo 2, es el cumplimiento de una promesa. Y es la promesa que había dado Dios mucho tiempo atrás, e incluso la promesa que había dejado Jesús incluso a sus discípulos antes de partir. Imagínense, este es el contexto. Jesús asciende al cielo, Jesús se va, y no es cualquier persona que se va, sino que para los discípulos era el maestro, era su líder, era su mentor, era alguien que los había estado formando por mucho tiempo, y era alguien muy querido para ellos. Y obviamente que iba a ser triste para ellos que su maestro se fuera. Y en este contexto donde Jesús también les dice a ellos, hey, no se preocupen porque yo voy a enviar también a alguien, voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, quien va a estar con ustedes, quien los va a acompañar. Y el día de hoy no me voy a enfocar en hablar acerca mucho del Espíritu Santo, eso quizás da para otro tema, para un estudio, para una clase. Pero Él les promete que Él los va a guiar, el Espíritu Santo, que tienen que estar unidos, que tienen que estar juntos porque iba a llegar el Consolador, iba a llegar el Espíritu Santo. Pero si nos vamos un poco más atrás, también los profetas habían hablado acerca de esto. Por otro lado, también Joel había profetizado acerca de este derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Y nos paramos en el libro de Hechos, capítulo 2, y para muchos quizás es muy conocido
este capítulo porque es el derramamiento del Espíritu Santo, o para muchos conocido como el Pentecostés. Y cuando nosotros podemos entender muy bien qué significa esto, el Pentecostés era una fiesta que se celebraba en Jerusalén, que era 50 días después de la Pascua. ¿Ya? De ahí viene la palabra penta, que tiene que ver con estos 5 o 50, y se celebraba 50 días después de la Pascua. ¿Y qué sucedía en esta fiesta? Eran 3 fiestas muy importantes para los judíos. Estaba la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés o de la Semana, o los panes con levaduras, que también se recordaba que era el agradecimiento por las cosechas que el pueblo de Israel tenían, y esta celebración recordaba y hablaba de eso. Pero también había otra fiesta que era la de los tabernáculos. Entonces, en medio de toda esta celebración, viene gente y vienen judíos, originalmente judíos, y otros convertidos al cristianismo, que vienen de diferentes lugares, vienen de diferentes regiones, vienen a esta fiesta de la Pascua y la fiesta de Pentecostés. Y en este contexto, en este marco, en donde muchas personas vienen con distintas nacionalidades, personas que vienen con dialectos distintos, con distintos idiomas, es donde llegamos a Hechos capítulo 2, en donde vemos que el Espíritu Santo desciende sobre aquellos que estaban unidos, sobre aquellos que estaban juntos, desciende sobre ellos, y vemos en los versículos anteriores, los primeros versículos de Hechos, vemos cómo se derrama el Espíritu Santo, vemos cómo cae sobre ellos con formas de lenguas de fuego, que significa muy profundamente la capacitación o el empoderamiento que le daba el Espíritu Santo para que ellos pudiesen hablar. El fuego tenía un simbolismo antiguamente de purificación, hablaba del Espíritu Santo. Y Dios ocupa esto para poder instaurar y comenzar lo que podríamos decir con la iglesia, una iglesia activa, una iglesia que pudiese propagar el Evangelio. Y nos encontramos en este punto, en donde estaban bajo el Imperio Romano, en donde venían distintas personas de diferentes lugares a celebrar esta fiesta. Y vemos cómo cae el Espíritu Santo, se derrama sobre ellos, y algo, podríamos decir, maravilloso y espectacular o sobrenatural empieza a acontecer. Que los que estaban ahí reunidos, los discípulos, empiezan a hablar en los dialectos o los idiomas por los cuales la gente, de los lugares que la gente venía. Es, por ejemplo, por decir, imagínense que vienen personas de Grecia a este lugar, imagínense que vienen chinos, imagínense que vienen japoneses, y ellos empezaron a entender el mensaje en su propia lengua, y eso es maravilloso, porque se revierte un poco con lo que pasa en la Torre de Babel, en donde Dios separa las lenguas por motivos del corazón del hombre orgulloso de querer alcanzar y tener una posición alta. Y aquí en Pentecostés vemos cómo Dios unifica estas lenguas para que puedan escuchar el mensaje de Jesús. Y es bien interesante esto, porque aquí es donde nos paramos, y es aquí donde nos centramos. Bien interesante. Pero, ¿qué causó la llegada del Espíritu Santo? Y quiero hablar acerca de 3 puntos importantes que causó la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿ya? Y es bien importante. Número 1 es que la llegada del Espíritu Santo causó de que los que estaban ahí fueran empoderados para poder hablar la palabra de Dios. Número 1, la llegada del Espíritu Santo causó que ellos fueron empoderados primero para hablar. ¿Cuántos son buenos para hablar acá? ¿Hay personas que son buenos para hablar? Yo conozco algunos que son más buenos para hablar que otros son más calladitos. Hay personas que son muy extrovertidas. Hay otras personas que son muy introvertidas. Por ejemplo, yo hablo bastante cuando estoy como en confianza, pero cuando estoy conociendo a una persona nueva, como que no hablo mucho. Pero hay personas que son muy extrovertidas y siempre están haciendo amigos nuevos, tienen un círculo bien amplio. A mí me pasa que yo descargo energía o descargo mis fuerzas estando con mucha gente. Necesito a veces estar solo. Estoy con mucha gente en el colegio, necesito llegar a la casa y estar un rato solo. Hay personas que recargan energía, fuerza con muchas personas. Hay personas que hablan bastante, hay personas que hablan poco. Se han hecho algunos estudios, por ahí las mujeres dicen que no es así, algunos estudios dicen que las mujeres hablan más que los hombres. La verdad que no sé. No, usted puede ver, hay alguien por ahí en la primera fila dice que sí, pero después luego salió otro estudio diciendo que las mujeres no hablan más que los hombres, que hablan por parejo, que solamente las mujeres hablan más en algunos momentos y los hombres hablan más en otros momentos, más en confianza. Bueno,
sea que hablen más las mujeres, que hablen menos, que hablen más los hombres. Hay personas que hablan más y hay personas que hablan menos. Pero esto incluso ha afectado el día de hoy en la era que nosotros vivimos, que es la era tecnológica, en donde para nosotros es mucho más fácil mandar un WhatsApp, es mucho más fácil mandar un audio, no sé cuánto ocupan sus teléfonos re inteligentes, y mandan un audio. Ya nadie llama por teléfono y decir, hey, Nico, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? Muy poco, ¿por qué? Porque la comunicación hoy en día ha bajado. Es más fácil, en vez de hablar un tema importante, hablarlo cara a cara, es más fácil mandar un WhatsApp. Es más fácil mandar un audio. Y más encima nosotros cuando escuchamos el audio lo adelantamos, lo ponemos en 1.5, 1.2, como que no nos interesara mucho el audio. Y esto habla muchas veces que la comunicación incluso hoy en día ha decaído un poco. Pero una de las primeras cosas que el Espíritu Santo causó con su derramamiento en Pentecostés, que los empoderó, número uno, para hablar. Los empoderó para hablar. Y mire lo que dice Hechos 2:7, dice, estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban ellos. Todas estas personas son de Galilea y aún así los oímos hablar en nuestra lengua maternal. Imagínense lo extraño para la gente que venía de otras regiones, que estaba escuchando hablar a estos cristianos en sus propias lenguas. Era algo realmente extraño, era algo realmente ilógico. Y esto me lleva a un primer punto, que cuando Jesús llega a la vida de una persona y está empoderada por el poder del Espíritu Santo, va a querer hablar, va a querer manifestar, va a querer hacer cosas que no hacía antes. Cuando llega el Espíritu Santo a tu vida, tú vas a querer hablar de lo que no hablabas antes. Cuando llega Cristo a tu vida, tú vas a querer hacer cosas que antes no las hacías por la causa del pecado, porque tus ojos estaban vendados por la ceguera del pecado. Es la respuesta del Evangelio. Sería raro que no quisiéramos hablar si Jesús ha transformado nuestra vida. Sería muy raro no querer compartir el Evangelio. Sería muy raro no querer hablar, no querer hacer cosas para Jesús, si realmente Él realmente no lo ha hecho por nosotros. Sería muy raro. Pero ¿qué implica todo esto? ¿Qué implica que podamos hablar? ¿Qué implica que podamos predicar a otras personas? ¿Qué implica esto? Yo he conocido personas que se han convertido al cristianismo, que han conocido al Señor y han sido súper apasionados y a la semana siguiente ya quieren predicarle al mundo, ya quieren conquistar todas las naciones, ya quieren ir a Sudáfrica, África, a todos los lugares para poder predicar el Evangelio. Y es genial, es muy lindo. Sobre todo conocemos quizás casos de personas que han estado en prisión, que son muy, muy apasionadas para predicar el Evangelio. Salen de prisión y quieren conquistar el mundo, como Pinky Cerebro, quieren compartir las buenas nuevas de salvación y son muy apasionados. Pero ¿qué implica esto? La verdad que no tiene nada de malo poder compartir el Evangelio. Pero ¿qué implica? Implica que debemos conocer el mensaje. El Espíritu Santo empoderó a estas personas, a estos cristianos, para que pudiesen hablar. Pero para que ellos pudiesen hablar, tenían que conocer el mensaje. Es imposible, hermano, que nosotros podamos hablar de algo que no conocemos. ¿Qué implica hablar? Implica conocer el mensaje. ¿Pero qué significa conocer el mensaje? Significa que antes de conocer el mensaje, necesitamos ser discipulados. Es imposible poder hablar de algo si no conocemos de lo que vamos a hablar, pero si tampoco somos discipulados y no aprendemos de lo que queremos hablar. Por ejemplo, los apóstoles, los discípulos, estuvieron con el Maestro. Caminaban con Jesús, andaban con Él, tenían temperamentos muy raros. Tenemos a un Pedro, tenemos a un Juan, tenemos a jóvenes, no como los pintan las películas. Eran muchachos, eran jóvenes, 19, 20 años, 24 años, 17 años. Eran muchachos adolescentes y jóvenes que caminaron con Jesús. ¿Pero qué implicaba eso? Implicaba conocer el mensaje de Jesús, que implicaba ser discipulados por Jesús. Y implicaba pasar tiempo con Jesús. Y es por eso que nos encontramos en en los evangelios en donde Jesús llama a sus discípulos. Y mire lo que dice los evangelios. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Una de las primeras cosas que Jesús hace cuando llama a sus discípulos, no los manda a predicar al tiro. Una de las primeras cosas que hace, le dice, estableció a los 12 para que estuviesen con Él. Dios está muy interesado en que antes que nosotros podamos explotar con hablar del Evangelio, que podamos pasar tiempo con Él.
¿Cuánto tiempo es el que nosotros pasamos con Él? Y ese es el problema de muchas personas que conocen el mensaje de Jesús, que queremos predicar el Evangelio, queremos conquistar al mundo, queremos ir a las naciones, queremos compartir todo, pero no queremos pasar tiempo con Jesús. Y es lo que Jesús hizo, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. El tiempo de intimidad es muy importante. El Espíritu Santo, número 1, los empoderó para hablar. Pero antes de hablar tenían que conocer el mensaje, tenían que ser discípulos y tenían que pasar tiempo con Él. Número 1, los empoderó para hablar. Pero ¿qué más causó la llegada del Espíritu Santo a sus vidas? Número 2, pudieron compartir el mensaje de una forma entendible. Y la verdad que cuando yo pensaba acerca de esto, era imposible no pensar en un video que ha sido viral estos últimos días. Necesitamos compartir el mensaje de una forma entendible para la gente. Y muchas veces eso ha sido un problema de nosotros como cristianos evangélicos, que para la gente somos muy extraños, somos muy raros, porque no hemos sabido compartir el mensaje de una forma entendible para las personas. Y esto me llevaba a pensar estos días en el video que les decía que ha sido viral, en donde un predicador por ahí quería agarrar a bibliazo a unos que estaban en la calle. Yo no sé cuántos vieron ese video por ahí. Un pastor por ahí que quería agarrar a bibliazo en la calle, quería pegarle, lo voy a decir, en la boca para no decir la otra palabra, y le ofreció hasta unas peleas por ahí, un predicador en la calle. Y yo pensaba esto, muchos se burlaban, ¿y eso qué causa? Causa que la gente que está afuera, dice, oye, todos los evangélicos son así. Hace poco una persona empezó a predicar también aquí en Conce, en la calle, hablando en contra de las mujeres y muchas otras cosas. Y la gente de afuera cada vez nos sigue viendo como personas extrañas. Y está bien que nos vean hasta cierto punto como extraños, porque somos distintos y debemos ser distintos. Pero el problema es que la iglesia hoy en día no está compartiendo un mensaje que sea entendible. No estamos compartiendo un mensaje que sea claro para las personas. No estamos llegando con el mensaje de Jesús de una forma clara. Y este predicador quería pegarle a una persona, quería tomar su Biblia y darle un bibliazo. Yo sé que hay algunos que necesitan un bibliazo quizás en sus cabezas, pero este predicador compartía la palabra y quizás tenía una buena intención. Y eso muchas veces nos lleva a generar iglesias simplemente con buenas intenciones. Estamos llenos de iglesias con buenas intenciones. Es que yo pienso que es así. Es que yo pienso que debe ser así. Es que yo pienso que el mensaje debe predicar así. Y muchas personas con buenas intenciones, pero lejos de la palabra del Señor. Y una de las primeras cosas que vemos acá es que el Espíritu Santo los empodera para hablar. Número 2, el Espíritu Santo les da la capacidad para compartir el mensaje de una forma que sea entendible para la gente. Una forma entendible. Y Hechos, capítulo 2, versículo 11 dice lo siguiente. Versículo 11 dice, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Imagínense que aquí hay personas de diferentes lugares. Hoy en día, esas localidades que fueron donde estaba la fiesta de Pentecostés eran lugares, hoy en día es Turquía, es Arabia Saudita, es el Medio Oriente. Y dice, tanto judíos convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos, dice, oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma. Y esto me encanta. ¿Sabe por qué me encanta? Porque Dios les dio la capacidad de poder entender, y esto me lleva a pensar lo siguiente, que Dios es ordenado. Dios es muy ordenado y Él quiere que podamos compartir el mensaje de una forma ordenada. Esto no era un desorden, sino una señal de cumplimiento de la restauración de las naciones. El Pentecostés no fue un desorden. El Pentecostés fue un lugar en donde Dios ordenadamente dice, comiencen a predicar el Evangelio, comiencen a compartir la buena noticia. ¿Y esto qué implicaba? Que ellos compartieron el mensaje de una forma entendible y que fue algo ordenado. Fue algo súper ordenado porque a Dios le encanta el orden. Dios es un Dios ordenado y lo compartieron de una forma en que ellos pudieron entender. Pero ¿qué más me llevaba a pensar esto? Que Dios quiere transmitir un mensaje claro y simple. Y sabe, hermanos, muchas veces nosotros hemos complicado tanto el Evangelio. Muchas veces, hermanos, nosotros nos hemos convertido en personas que quieren complicar tanto el Evangelio, y el Evangelio es mucho más simple de lo que nosotros muchas veces creemos. Y he titulado este mensaje Simplemente Evangelio. Y ese es el nombre de este sermón, Simplemente Evangelio. Entonces, ¿qué quería transmitir
Dios, por medio del derramamiento del Pentecostés, quería transmitir un mensaje que pudiese ser entendible, que pudiese ser claro y que pudiese ser simple para poder entenderlo. Y muchas veces nos pasa que nosotros como iglesia, y estoy hablando de iglesia general como cuerpo, queremos ayudar a Dios, queremos complicar el mensaje, queremos tenderle una mano a Dios pensando que Dios no es suficiente la forma que Él lo ha designado y queremos ayudar a Dios, queremos complicar el mensaje, queremos ponerle requisitos a todas las personas que vengan a la iglesia. Es que tienes que cumplir esto, tienes que ser de esta forma intachable. ¿Y sabe lo que piensa la gente afuera? Que necesita ser perfecto para poder llegar a una iglesia. Y eso es porque nosotros hemos sido muchas veces culpables de no transmitir el mensaje de una forma clara. Y queremos ayudar a Dios a compartir este mensaje. Queremos ayudar a Dios con el mensaje y queremos poner muchas veces reglas, normas, cosas que Dios nunca nos pidió. Y ahí es donde nacen muchas denominaciones, muchos tipos de iglesias para cada tipo de personas, para muchas personas, porque muchas veces el mensaje no está siendo claro. Y necesitamos hoy en día como iglesia poder compartir un mensaje que sea claro. La gente necesita escuchar un mensaje que sea claro, un mensaje que sea entendible, un mensaje en donde ellos puedan ver que hay salvación. Ahora la pregunta, ¿qué quería Dios por medio de todo esto? ¿Qué quería Dios con este orden? ¿Qué quería Dios con esta ganas de poder compartir, de transmitir el Evangelio? Quería llevar salvación a los suyos. Quería llevar la buena noticia, que eso es el Evangelio, a las personas que estaban viviendo en cautiverio, a los prisioneros del pecado. Quería traer salvación. Y esto me lleva a pensar en un segundo punto. El Evangelio es mucho más simple de lo que imaginamos. Hermano, ama a Dios, ama a las personas. Que sea evidente en tu vida realmente vivir el Evangelio. Que tu vida evidencie un nuevo nacimiento. Perdona, ama, sé misericordioso, sé perdonador. Sé alguien que refleje la misericordia, la bondad de Dios, que no refleje la envidia, que no refleje los celos. Pero alguien podría decir, pero eso no es simple. Alguien podría decir, Felipe, pero la verdad que eso no es para nada simple. Es simple en la medida que menguemos a nosotros, iglesia, para que Él crezca. Y nosotros hemos complicado el mensaje, complicamos el Evangelio y complicamos tantas cosas. Entonces, comparte un mensaje claro y que la gente pueda entender qué es el Evangelio. La gente de afuera muchas veces está confundida sobre qué es el Evangelio. Me ha tocado conversar con muchas personas y algunos me han dicho, Felipe, ¿sabes que necesito ser bueno para llegar a la iglesia? Otros me han dicho por ahí, Felipe, he ido a una iglesia y encontré todo desordenado y me fui. Otros me han dicho, Felipe, ¿sabes que fui a la iglesia y me dio miedo? Imagínense. Y eso pasa porque el mensaje no está siendo ordenado. Porque el mensaje no está siendo claro para la gente. Y vidas que no evidencian fruto de arrepentimiento. La gente afuera está cansada de los evangélicos. Necesitamos transmitir el mensaje real de una manera entendible, iglesia, y de una manera clara. Debemos entender a los niños, debemos saber qué piensan los niños. Si tú quieres llegar con el evangelio a tu familia, a tus hijos, debes entender qué piensan tus hijos. Debes entender cómo piensan los adolescentes. Debemos entender cómo piensan los jóvenes. Debemos entender cómo piensa tu compañero de trabajo, cómo piensa tu colega. ¿Por qué así tu colega? Quizás simplemente necesita escuchar de tu parte la buena noticia. Y aquí vemos en este capítulo como algunas personas recibieron el mensaje. Pedro se pone a predicar y ellos con mucha valentía empiezan a predicar el Evangelio y dice el relato que 3,000 personas fueron convertidas, el Señor salvó, se arrepintieron, fueron bautizados en ese momento. Y otras personas también no creyeron, incluso se burlaron. En el versículo 13 dice, pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos. Y la verdad que me llama la atención esto, porque algunos dicen, solamente están borrachos esto. Imagínense quizás cómo estaban ellos compartiendo el mensaje, que para algunos era ilógico. Si ahí viene Pedro y comparte el mensaje de Jesús. Iglesia, número 2, compartamos el Evangelio de una forma entendible y una forma clara. Alguien una vez, un joven, me dijo, llegué a la iglesia y me dijo, gracias por ser normales. Y sabe que quebró tanto mi entendimiento de eso, porque un joven me dijo, oye, son normales. Y un joven que llegó a esta iglesia me dijo, oye, son normales.
Y esto me daba a entender y me llevaba a pensar que muchas veces la gente de afuera nos ve como personas muy anormales, nos ve tan perfectos, nos ven tan con un estatus tan alto que esta persona no puede caer, que esta persona no puede pecar. Y cuando nos ven súper hombres, súper perfectos, súper geniales, súper santos, la gente dice eso es muy lejano para mí, entonces yo no puedo ser así. Y la verdad que cuando nosotros entendemos que cuando llegamos a una iglesia estamos en un hospital espiritual donde estamos quebrados y necesitamos el poder del Espíritu Santo para que Él restaure nuestras vidas. Número 1, entonces, ¿qué causó la llegada del Espíritu Santo? Causó que los empoderó para que pudiesen hablar. Número 2, pudieron compartir el mensaje entendible y claro. Y número 3, mucha gente entendió el mensaje y respondió. ¿Sabe cómo respondió la gente? Respondió en arrepentimiento. Y eso es lo que causa la palabra de Dios. Es imposible que Dios toque un corazón y la respuesta de una persona no sea el arrepentimiento. Y el número 3 que causó esto, que mucha gente entendió el mensaje, otros se burlaron, pero hay un grupo de gente que entendió el mensaje y su respuesta, ¿sabe cuál fue? Fue el arrepentimiento. Fue el arrepentimiento, pero Pedro compartió el mensaje y responde a los que decían o los que se estaban burlando de él en Hechos 2, 37 al 39. Dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Y ahora vienen ciertas preguntas para nosotros, para preguntarnos realmente lo que nosotros predicamos al vecino, al colega, a nuestro compañero. Las palabras están traspasando el corazón de ellos. Alguien podría decir, bueno, a Dios la pega de él, sí, pero debemos predicar con valentía, debemos compartir el mensaje. Y las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, mire cómo respondió la gente, mire cómo responde la gente frente al mensaje. Le dijeron a Pedro, ¿qué debemos hacer? Mire cuál fue la respuesta de ellos. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Y aquí Pedro me encanta porque Pedro responde, dice, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes. Y aquí hay una promesa cumpliéndose. Dios no es hombre para olvidarse de sus promesas. Él cuando promete algo lo va a cumplir, iglesia. Él cuando prometió algo, Él lo va a llevar a cabo, Él lo va a cumplir. Él no se va a olvidar de lo que Él ha dicho. Él cumple sus promesas, es un Dios que cumple promesas. Dice 39, esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, el día de hoy, o sea, nosotros. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces aquí viene la pregunta, pero ¿cuál era el mensaje que ellos estuvieron predicando? Fueron empoderados para poder hablar. Su mensaje fue entendible. Ellos entendieron el mensaje, pero ahora viene la pregunta, ¿cuál era el mensaje? Y los encontramos en el capítulo 2. ¿Qué sucedió con ellos? Versículo 11 dice, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de mire, y este era el mensaje, acerca de las maravillas que Dios ha hecho. Wow, y el mensaje es mucho más simple. Y como iglesia a veces complicamos tanto el mensaje. ¿Sabe lo que escucharon hablar? El mensaje de Pedro hablaba de las maravillas que Dios había hecho. Iglesia, ¿está hablando de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida? Estamos hablando de la maravilla de dónde nos sacó Dios. Dice la palabra del Señor que somos pueblo adquirido, linaje escogido para anunciar las virtudes de ¿quién? De aquel que nos llamó, ¿de dónde? De tinieblas a la luz. Es imposible que alguien se quede callado si ha sido transformado de tiniebla a una luz admirable. Es imposible, debería ser un loco, debería ser un borracho por el Espíritu, aquel que es lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucedió con ellos? ¿Cuál fue la respuesta? Los creyentes, lo que dijo Pedro, fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día como 3,000 en total. Eso causó, hermano, la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés.
causó que fueran empoderados para hablar, causó que el mensaje era claro, que era entendible, que era un evangelio simplemente entendible, duro, quizás directo, confrontacional, pero un mensaje entendible. Mucha gente entendió el mensaje y respondió en arrepentimiento. Y alguien podría decir, Felipe, qué lindo pasaje, wow, qué hermoso. Y para muchos podría decir, lo hemos escuchado tantas veces. Hemos escuchado cómo la iglesia del primer siglo, cómo la iglesia primitiva predicaba el evangelio. Pero la pregunta es, ¿por qué hoy en día nos cuesta tanto hablar y ser entendibles? ¿Por qué hoy en día nos cuesta tanto predicar el evangelio? La iglesia debería estar llena. Deberíamos predicar el evangelio. Esta iglesia tiene muchos profesores, docentes, que es una riqueza para nuestra iglesia. Y imagínense, tantos docentes que llegamos por lo menos a 500 personas a esta iglesia, deberíamos hacer 2 pisos, 3 pisos. Y la pregunta es, ¿qué hoy en día nos tiene silenciados? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar y ser entendibles para la gente? ¿Por qué somos raros para la gente? ¿Por qué no llegamos de una forma clara con el mensaje de Jesús? ¿Y sabes qué predicó Pedro? El mensaje era la maravilla de Dios, que Jesús había muerto. Esto usted lo encuentra en Hechos 2, que Jesús había muerto, había resucitado, estaba a la diestra del Padre, que iba a volver y traía perdón de los pecados para aquellos que ponían su confianza en Jesús. ¿Quién nos ha dejado, iglesia, silenciados para hablar con denuedo las maravillas que Dios ha hecho? Y alguien podría decir, quizás no conozco el mensaje. Si no conoces la palabra, amigo, discípulate. Hermano, si no conoces bien la palabra, aprende de la palabra. Van a comenzar en un tiempo más unos discipulados. Ven a estudiar la palabra, discípulate. Es imposible hablar de algo que no conoces. Pasa tiempo con el maestro. Alguien por ahí dice, quizás me cuesta hablar o no doy el mensaje entendible porque estoy preocupado de otras cosas. Y es verdad, esta generación está preocupada en muchas cosas. Hemos caído en un activismo religioso, quizás en donde somos domingueros, en donde venimos domingo tras domingo, y muchas veces, ¿qué diferencia hay con los católicos que se congregan el día domingo en otro lugar? Porque muchas veces empezamos con un activismo y pensamos que el evangelio son 2 horas del día domingo. Hermano, el evangelio es mucho más que 2 horas el día domingo. El evangelio tú lo vives en tu casa, el evangelio tú lo vives con tus cercanos, con tu familia, en cómo hablas. Vives el evangelio de Jesús. Hemos caído en un activismo religioso. No somos testimonio para la gente de afuera. Claro, porque la gente dice, ¿y este qué va a hablar si tienen mal testimonio? Quizás perdí la pasión por los perdidos. Quizás estás tan preocupado en que ya eres un salvo y vives como un salvo y genial y te felicito, qué lindo, hermano. Pero cuando no tienes olor a oveja, olor a los perdidos, algo está pasando. Jesús caminaba ahí en medio de los perdidos, tenía olor a los perdidos. Nunca pecó, fue digno, pero estaba pasado a ovejas. Estaba pasado a los perdidos. Y alguien podría decir, perdí la pasión por los perdidos. Quizás otro podría decir, mi fe se ha ido apagando un poco. Pero hermano, el día de hoy, por medio de este mensaje, simplemente evangelio, yo te quiero llevar a lo siguiente. Gracias al poder del Espíritu Santo, tú puedes hablar. Gracias al poder del Espíritu Santo, tú puedes compartir el evangelio a la gente que te rodea. En una sociedad que está tan abrumada, en una sociedad que está tan confrontada, en una sociedad que está tan desilusionada y no quiere nada con lo evangélico. Tú te metes a las redes sociales y ves los comentarios de la gente. Los comentarios de la gente es, por favor, que salga una ley que prohíba predicar los evangélicos en las calles. Por favor, menos parlantes de evangélicos. Por favor, esto. Debemos aprovechar que podemos hacerlo, iglesia. Eso caracterizó a la iglesia primitiva. En Hechos 4:20 ellos empezaron a predicar, la iglesia se instauró, la iglesia se formó y empezó a predicar. Ellos eran unos locos, compartieron el evangelio, tanto así que Pedro y Juan en el capítulo 4 llegaron a un concilio y querían ser encarcelados. Y Pedro responde de la siguiente manera, cuando los querían encarcelar dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ese es el problema muchas veces de nuestra iglesia el día de hoy, que nos olvidamos de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Quiero terminar con lo siguiente. Pentecostés no solo fue un evento histórico, sino es el comienzo de la era del Espíritu Santo en la iglesia. No quiere decir que el Espíritu Santo no estaba antes, sino que ahora el Espíritu Santo empoderó a la gente, a los cristianos, para poder predicar con valentía. Sino el comienzo de la era del Espíritu Santo en la iglesia. No se recuerda que Dios cumple sus promesas.
Pentecostés no es sinónimo a desorden. El Pentecostés es sinónimo que Dios nos recuerda que cumple sus promesas, nos equipa con su poder, nos llama a proclamar su mensaje para que vivamos cada día con el poder del Espíritu Santo. Simplemente evangelio. Simplemente evangelio. Habla donde estás. Comparte la buena noticia. Evangelio significa buena noticia. Predícalo a tus compañeros de colegio. Tus compañeros se cortan las manos, tus compañeros se quieren suicidar, se quieren matar, chiquillos, jóvenes. Háblalo a tu compañero. Hermanas, háblele a sus colegas, a sus vecinos. Iglesia, prediquemos. Es ilógico que una iglesia que está empoderada por el poder del Espíritu Santo no hable. Debemos ser una iglesia viva, una iglesia que no sobreviva en el tiempo, una iglesia que viva la palabra, que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a una luz admirable. Me gustaría que pudiésemos orar. Le quiero invitar a que se pueda poner de pie y quiero hacer una oración bien especial. Yo no sé qué quizás usted lo tiene silenciado. Yo no sé qué quizás a usted le causa vergüenza para predicar. Quizás eres de los que le gusta predicar y genial, los felicito hermano y sigamos haciéndolo. Pero quizás otros están silenciados, quizás el enemigo te puso en silencio, te puso en mute. Para que no anuncies lo que Dios ha hecho. Mira, Dios te rescató de la desesperación. Dios ha puesto un cántico nuevo en tu boca. Dios ha transformado tu vida. Dios ha transformado tu lamento en baile. Dios ha transformado mi vida, me rescató del foso de la desesperación. Y eso es motivo para decir gracias a Dios, porque tú eres bueno. Seamos más normales. Compartamos el mensaje de Jesucristo a la gente que está afuera y vivamos el mensaje de Jesús. Oremos. Amado Dios, queremos, Señor, el día de hoy rendir nuestros corazones a ti. Señor, perdónanos, Padre, si hemos sido inconsecuentes con el mensaje. Perdónanos, Señor, si no hemos entendido lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Perdónanos, Señor, si no hemos entendido, Señor, que has cambiado nuestro lamento en baile. Señor, yo oro para que seamos una iglesia que viva el Evangelio, no una iglesia que sobreviva en el tiempo, 20, 30, 40, 60 años. Señor, danos la capacidad de ser una iglesia que viva en el poder del Espíritu Santo, Señor. Que la gente cuando pase por fuera, Señor, tu presencia, Señor, tu Espíritu los atraiga, Señor. Y cuando, Señor, podamos compartir el mensaje, Señor, tú puedas tocar sus corazones. Señor, danos la valentía, Señor, para poder hablar, Señor, en una era, Señor, en un tiempo donde estamos tan silenciados. Haznos recordar que el sacrificio de Jesús fue perfecto, fue suficiente. Haznos recordar, Señor, que el sacrificio en la cruz fue motivo para gritar, Señor, a todos, cuán grandes cosas has hecho tú. Señor, gracias, Señor, permítanos recordar cuán grandes cosas has hecho tú con nosotros, no importando la situación, no importando, Señor, los momentos difíciles, Señor. Permítanos hablar en tiempos de llanto. Permítanos como iglesia hablar en tiempos de tribulación. Permítanos, Señor, no callar en tiempos, Señor, de problemas, Señor, familiares, matrimoniales, financieros. Permítanos, Señor, exaltar tu nombre en todo tiempo y que tú seas, Señor, por sobre todo proclamado. Señor, te pedimos, Dios, Señor, que podamos realmente poder entender estas palabras, entender que Pentecostés fue tu promesa cumplida, Señor, en ese momento para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tiniebla a una luz admirable. Señor, oro por la congregación, oro por mis hermanos, oro por aquellos que no tienen fuerzas, oro para que tú traigas nuevas fuerzas, oro para que tú los animes, Señor, para que tú los lleves aún más alto y que tu propósito, Señor, se cumpla en sus vidas. Te damos gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén.